Hermanos, hoy testifico para dar la gloria, la honra y la alabanza a Dios por un milagro maravilloso que hizo en la vida de mi esposo, quien no asiste a la iglesia, pero este milagro es fiel cumplimiento de la promesa que Dios nos venía haciendo a mi hija y a mí hace varios años a través del don glorioso de la profecía. Mi esposo fue hospitalizado el 21 de octubre porque no podía dormir ni respirar, por lo que tuvieron que colocarle oxígeno. Inicialmente los médicos pensaron en un infarto y luego en el COVID-19 porque tenía un trombo en el pulmón derecho, enfermedades que fueron descartadas rápidamente. En un ecocardiograma los médicos establecieron que la válvula mitral que le habían sido reemplazada hacía 4 años estaba colapsada porque tenía sedimentaciones cálcicas, queloides, entre otros problemas, y la apertura para el paso de la sangre era mínima. Debía ser operado de inmediato. En ese momento, el 28 de octubre, sufrió una trombosis en el lado izquierdo del cerebro, produciéndole una gran desorientación, lo que hizo que su estado fuera crítico al punto que se esperaba que sufriera una muerte súbita. Ya no lo podían operar porque el sangrado por tenerlo anticoagulado era inminente y no le podían tratar la trombosis porque le podía dar un derrame cerebral. En ese punto su vida quedó en manos de Dios. Lo medicaron y lo mandaron a casa con anticoagulantes y debían mantenerlo con tensión bajita por los coágulos, esperando operarlo en un lapso de tiempo corto entre 1 y 3 meses. El cirujano al mes dijo que tenía que operarlo de inmediato, pero los anestesiólogos dijeron que no, porque no podían mantenerlo con vida durante la cirugía. En un comité médico decidieron prepararlo para la cirugía, que sería el 3 de diciembre. Ese día mi esposo bajó la guardia y dijo: que sea lo que Dios quiera. Si me tengo que ir, me iré, y si me tengo que quedar, me quedaré. El viernes 4 de diciembre empezaron los exámenes para evaluar de nuevo su estado de salud y el estado de la válvula mitral. Durante un ecocardiograma empezó el revuelo en la sala del examen. Los médicos entraban y salían y decían que lo que veían no tenía sentido, que era un cambio radical, no entendían. Mi esposo, asustado, pensaba que lo iban a bajar al quirófano en ese momento. El cirujano llegó al examen con otros cirujanos cardiovasculares y en el recinto había tantos médicos que ya no cabían más. Luego de una hora de observaciones, mediciones y opiniones, el cirujano le dio la noticia a mi esposo. Le dijo: ha pasado algo extraordinario no visto antes por nosotros. Su válvula está sana, está perfecta, se suspende la cirugía y lo mandaremos para la casa. Mi esposo lloraba como un niño. Su hija y yo solo podíamos alabar y glorificar a Dios por su misericordia y por ese milagro, el cual mi esposo ha tenido que testificar a la familia, amigos, vecinos y a muchos miembros de la Armada Nacional. Así Dios dio cumplimiento a sus maravillosas promesas, que lo sanaría, que sorprendería a la ciencia médica y lo transformaría. Volvió a nacer porque ya no tenía posibilidad de vida. Mi esposo está en casa. Continúa con medicamentos y supervisión médica. Cada día está más fuerte y saludable, a pesar de que bajó 12 kilos de peso. El 23 de diciembre fuimos a consulta con el cirujano cardiovascular, el cual le decía a mi esposo que no había ninguna forma para explicar la mejoría que él había tenido, que él sabía que era un milagro de Dios, porque la ciencia no podía explicar de ninguna manera el cambio que él había tenido tan radical en la válvula, y que si él no hubiera estado en la primera cirugía hace 4 años, que si él no hubiera estado con él desde octubre en todo el proceso, sabiendo la urgencia que tenían de operarlo porque no le quedaba tiempo de vida, y se lo hubieran contado, él no lo hubiera creído. Que como católico no esperaba ver milagros, pero que él sabe perfectamente que es un milagro, porque ellos como científicos no tienen ninguna explicación, porque no había medicamento, no había tratamiento, ni ninguna posibilidad. La única posibilidad era la cirugía, y sin embargo era tan riesgosa que no la podían hacer. Yo le comenté que soy cristiana, que Dios nos habla, que Dios había prometido hacer un milagro en su vida y que ese era el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Yo siempre me maravillo de los testimonios, de las grandes bendiciones y milagros que derrama sobre su pueblo, pero al vivirlo directamente en mi vida siento la gloria de Dios en mí. Gloria a Dios por toda la eternidad, porque es un Dios grande, misericordioso, poderoso, omnipotente, que ama a su pueblo, que lo bendice y cumple sus promesas. Alabanzas a su santo nombre. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Yo testifico para la gloria y honra del Señor, que el Señor en su santa profecía dijo que me iba a estar sanando. Es así como durante 5 años estuve diagnosticado con una gastritis crónica, pero este dolor se vino agudizando al comienzo de la pandemia, por lo cual llegué de urgencias
a una de las clínicas prestigiosas de este país. Aquí es donde me encuentran que no tenía ningún problema gástrico y que realmente me venía afectando un tema coronario. Y se dieron cuenta que llegué con un infarto agudo al miocardio. Me hicieron los exámenes pertinentes, me hicieron un cateterismo donde encontraron que tenía 3 arterias del corazón tapadas. Es así como me programaron una cirugía de corazón abierto. Durante el tiempo que estuve dentro de la clínica, vi la mano de Dios en todo su momento. Desde que ingresé, durante y en el después, vi la mano de Dios en todo momento. El Señor puso a uno de los mejores médicos cirujanos de corazón del país a realizar la operación. El Señor también puso un gran grupo de profesionales de la salud para estar pendientes de mí. Durante el tiempo que estuve también dentro de la clínica, también me preocupaba la cuenta que tenía que pagar en la clínica. Y es así como en el momento de pagar salió un gasto para pagar algo irrisorio, algo que se sale de todo pensamiento. Entonces es así como el Señor proveyó el dinero para poder pagar la cirugía. Durante las profecías que decía la hermana María Luisa, dentro de los estudios bíblicos, durante las enseñanzas, donde el Señor la usaba y nos decía que Él iba a estar proveyendo los dineros. Es así como yo llegué, en ese momento estaba debiendo 4 meses de arriendo y durante mi convalecencia logré pagar 3 meses de arriendo con dineros de los cuales amigos y personas que uno no esperaba, Dios les puso en su corazón. Y es así como logré ponerme prácticamente al día en el tema del arriendo. Esto lo testifico, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Testifico que el Señor nos habla por profecía, por visiones y sueños. Y es así como antes de la pandemia que estamos viviendo venía sintiendo quebrantos de salud. Los síntomas eran un resfriado constante y cuando tosía me salía un poco de sangre. Y es así como el Señor me dio un sueño donde me encontraba con 2 predicadores de la iglesia donde me congrego. Y uno de ellos me decía: hermanita, usted sabe que tiene tuberculosis. Y el otro hermano estaba rodeado de muchísimas personas. Y cuando él escuchó lo que me decía el hermano, le dijo a aquellas personas: escuchen todos, oigan el testimonio que la hermana nos va a contar. Y fue así como en una enseñanza del hermano Carlos Alberto Varela, en el momento de la oración final, yo estaba de rodillas orando. Y en ese momento me dio vómito y muchísimos deseos de llorar. Y me tomó el Espíritu Santo y empecé a alabar en lengua. Y las lágrimas salían de mis ojos solas. No dejaba de llorar. Era algo muy hermoso que estaba viviendo. Le oré al Señor y le dije: Padre Celestial, yo sé que tú hiciste algo muy grande el día de hoy en mí. Yo quiero que me muestres qué fue lo que hiciste. Y me quedé dormida y soñé que yo abría mi boca y me salían bocanadas de sangre. Y fue así como entendí que me había libertado de aquella enfermedad. Y desde ese momento hasta hoy gozo de muy buena salud. El Señor es maravilloso, es grande, su misericordia es infinita. Y esto lo testifico para honrar, glorificar el nombre de mi Padre Celestial.